¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Como todos sabemos, hablar del tiempo es un tema complicado. Es quizá uno de los tópicos de mayor controversia en las pláticas de día a día. Sin embargo, las variantes de las que nos encargaremos hoy no hablan del desastre de lidiar con paradojas temporales, sino de lo que pasaría o habría pasado si algunas cosas no hubieran ocurrido de la manera como lo hicieron. ¿A qué me refiero? Creo que gran parte de nosotros hemos escuchado sobre el efecto mariposa, esa teoría que nos hace estremecernos de tan solo recordar que si hubiéramos respirado un segundo más el día de ayer, todo nuestro futuro sería distinto. ¿Qué hubiera pasado si tan solo Hitler hubiera razonado un segundo sobre todo lo que ocasionaría? Quizá algo hubiera sido distinto. Quizá la historia cambiaría. Quizás sería un cambio mínimo que podría haber hecho un cambio radical en la historia. Los pequeños detalles pueden cambiar la historia más grande y tanto la podría alargar como podrían haber acabado con ella. Si tomamos a la historia de los videojuegos como ese pequeño aleteo de la mariposa de nuestra teoría del caos, cada pequeño detalle podría cambiar de una forma radical todo lo que conocemos como historia. Ahora, imagina por un momento todo lo que pasaría si el mundo de los videojuegos no existiera, todas las vidas que no habría cambiado, todos los inventos que no hubiésemos descubierto por su ayuda, todas las invenciones que a día de hoy se le atribuyen gracias a la existencia de los videojuegos. Las tecnologías creadas por y para serían un punto y coma en la historia de la tecnología. Por esto mismo, hoy quiero presentarte la importancia que tuvo la creación y desarrollo de videojuegos en el mundo como lo conocemos hoy en día. Empecemos por lo esencial, el comienzo de los videojuegos. Nuestra historia empieza en 1952 con la creación del videojuego OXO, invención hecha por Alexander S. Douglas, pero ustedes le pueden llamar Dios o algo relacionado. OXO se le puede considerar como el primer videojuego programado, por así decirse, en el que básicamente se puede jugar al gato en un sistema artificial, pero este era contra la máquina y en computadora. Después de esta misma invención, en el año de 1958, a partir de un programa de cálculo de trayectorias y un osciloscopio, se creó Tenis para dos, que básicamente se creó para una sala de exposiciones y el cual este mismo fue el primer videojuego en permitir el juego entre dos jugadores humanos. Bueno, así reza la historia. Quizá porque todos los videojuegos anteriores eran diseñados para reptilianos o gatos, yo que sé. Este fue el primer videojuego para que jugaran dos humanos simultáneamente. Si no fuera por este mismo, el estudiante del MIT Steve Russell no hubiera sido capaz de crear el ya conocido juego de computadora Space War. Utilizando cálculos vectoriales, el proyecto llegó a tener un éxito tan rotundo que llegó a ser conocido fuera del ámbito universitario. Y quizá ustedes no lo noten, pero aunque apenas fuese conocido fuera del ámbito universitario, abrió las puertas a muchas más personas a abrir su mente al mundo de los videojuegos. Y si han seguido nuestra serie, la historia de los videojuegos, entonces podrán recordar que a partir de 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto con Albert Maricon y Ted Dabney un proyecto llamado Fox and Hounds, que aunque hoy en día pocos lo recuerdan, dio inicio al videojuego doméstico que llegaría a convertirse en Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos que se conectara a la televisión, con la cual pudieran jugar varios juegos pregrabados. Quizás se pregunten por qué les repito la historia de los videojuegos, ya que como pilar de la gran torre de las siguientes generaciones de videojuegos, es necesario recordar que sin estos comienzos, nuestro presente hoy en día sería algo triste. Los videojuegos han tenido impacto en muchos sectores, mucho más allá del ocio. La propia industria de la tecnología ha avanzado gracias al impulso que le han dado los videojuegos, y no viceversa, por contrario de lo que muchas personas puedan pensar. Primero avanza la tecnología y luego los videojuegos. Es algo no muy real, pero así es. Ya en la segunda generación de videojuegos existía el hardware de 16 bits, pero no se le sacó provecho sino hasta la cuarta generación. A lo largo de los años hemos podido ver cómo muchos dispositivos, los cuales usamos hoy en día, tuvieron su comienzo y origen en el mundo de los videojuegos y ocio electrónico. Y muy probablemente la integración de la telefonía con el ocio se lo debamos principalmente a la salida de los videojuegos portátiles, que quizá marcaron el inicio de la era como la conocemos. Es por eso que hoy tenemos 5 maneras en las que los videojuegos han mejorado al mundo y tú no te habías dado cuenta.
Número 1. La integración generacional. Las últimas 3 generaciones que existen el día de hoy tienen un vínculo en común: los videojuegos. Las generaciones de salida, que rondan el año de 1973 a la fecha, pueden contar las grandes historias de lo que fue su primera experiencia con las consolas de sobremesa, las incontables horas que las antiguas generaciones pasaban en las salas de recreativas que hoy se encuentran casi extintas. Nuestras nuevas generaciones no conocen el boom que vivieron algunos de ustedes con la salida del Atari 2600 y su famoso juego de Pong o tenis para dos, sin mencionar la portabilidad del juego de Pac-Man que ahora podías jugar en la comodidad de tu hogar. Todas estas historias que nos unen a casi 4 generaciones están siendo contadas para dar un panorama de lo que fue y lo que es ahora la industria de los videojuegos. Claro está que muy probablemente aún nos toque experimentar grandes cambios. Esta industria sin duda sigue en movimiento y dentro del vínculo familiar e intergeneracional tendremos mucho de qué hablar y compartir, en donde los videojuegos han borrado la brecha generacional y la han ligado como una evolución constante en la que están involucradas varias generaciones familiares al mismo tiempo. Número 2. Ha impulsado el avance tecnológico. Piénsalo por un momento. Si no fuera por la eterna guerra comercial entre consolas, muy probablemente seguiríamos estancados en la crisis de los videojuegos del 83. De no haber sido por el hambre de los ingenieros para innovar y ganar el mercado siempre emergente de la industria de los videojuegos, quizá no tendríamos en nuestras computadoras procesadores gráficos como los tenemos hoy. O quizá toda esta tecnología permanecería oculta, solo disponible para organismos de desarrollos gubernamentales o investigación privada. Si bien considero un retroceso la cantidad tan grande de tiempo que las nuevas generaciones pasan frente a sus consolas, el juego en línea sin duda que ha mejorado las capacidades de comunicación de forma remota para colaborar entre ellos o competir en algún juego determinado. ¿Algo más? Hoy en día tenemos software que fue creado exclusivamente para el desarrollo de videojuegos, lo cual en conjunto con otra serie de programas de creación de contenido digital, como imágenes y video, la industria del videojuego ha catapultado la creación digital tanto de imágenes como de video. Y todo esto gracias al desarrollo de software dedicado para tales funciones. Número 3. El desarrollo de la inteligencia artificial. Con la creación y desarrollo de nuevos motores de juego, el nivel de programación ha crecido exponencialmente. Usando diferentes lenguajes de programación, el esfuerzo constante de integrar la experiencia del usuario con la interacción con el hardware de las consolas han creado en los últimos años experiencias en las consolas de videojuegos cada vez más complejas y con resultados totalmente personalizados por las decisiones que tomes. Siempre buscando la manera de optimizar los tiempos de respuesta, cada vez más reales, y los refrescamientos de imágenes, que, vuelvo a decir, son cada vez más reales. Definitivamente que la inteligencia artificial dedicada exclusivamente para la industria de los videojuegos ha conocido una que otra agencia gubernamental. Y, sin embargo, la industria de los videojuegos cada vez apuesta más a una experiencia más virtual, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 4. El arte digital. Escuché el comentario de un amigo al referirse a la salida del videojuego Metal Gear Solid Guns of Patriots. No lo juegas, dijo, lo ves, como si fuera una película en la que eres parte activa de las decisiones que tomas en el juego. La animación es tan buena que por un momento olvidas que es un juego y podrías sin duda pensar que formas parte de un proyecto cinematográfico. El modelado virtual de los personajes que llevan a cabo las empresas desarrolladoras nos ha llevado a otro nivel de arte virtual que nos brinda una experiencia única y cada vez más real de nuestra experiencia en el videojuego. Pues, es verdad. Imágenes con realidad gráfica cada vez mejor, animaciones y paisajes que quitan el aliento cuando estás frente al monitor, increíbles obras de arte digitales que han cambiado sin duda la manera en la que vemos la pintura, el dibujo y la ilustración, el modelado y la mismísima escultura. Claro está que ahora es digital. Todo esto se realizó única y exclusivamente para poder participar en esa guerra constante por el mercado de los videojuegos, en donde las experiencias gráficas casi podrían escucharse y olerse como si estuvieras afuera, en el mundo real. Número 5. El storytelling. Con una fusión algo bizarra del séptimo arte, los videojuegos hace algunos años pasaron a formar parte de su propio arte conceptual. La narrativa de las historias te hacen partícipe de la aventura de tu personaje.
En algunas ocasiones, las decisiones que tomas al estar participando en esta aventura digital cambian por completo dependiendo de las decisiones que quieras tomar. Es decir, estás totalmente involucrado en cómo la historia va a ser contada. Antes había un esfuerzo constante en el desarrollo de los videojuegos, estaba completamente enfocado en el gameplay y la superioridad gráfica no era del todo importante. Si no me creen, díganme cómo les fue la última vez que jugaron Tetris y ya más contemporáneamente Candy Crush. Sin duda que existen gameplays que atrapan, aun y cuando carecen de una historia que contar o del cual hacernos partícipe. Aunque socialmente hemos ido un poco en retroceso por la cantidad tan grande de horas que invertimos jugando, los videojuegos han mejorado la industria tecnológica en muchos sentidos. El poder de procesamiento, la capacidad gráfica y por último, y la más importante, la inteligencia artificial. Muchas gracias por ver este capítulo. Sin duda que aún me queda mucho que contarte acerca de cómo los videojuegos han cambiado el mundo. Así que no te pierdas nuestro siguiente capítulo donde abordaremos los aciertos y los fallos de la industria, así como qué pasaría si los videojuegos jamás se hubieran inventado. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en la tienda las playeras oficiales del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Marcos Adrián, para Sears Black, para Edwin Vergara Lastre, para Eduardo Martínez Martínez y por último un saludo para Fernando Valentino Ramírez Tambito. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnaldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.